Muy bien. Durante esta semana estuvimos leyendo lo que es muchos pasajes del libro de Génesis, ¿recuerdan? Creo que ya entendimos por qué después del capítulo 11 vimos el libro de Job, porque es su contexto, ¿verdad? Entonces, y como estamos leyendo la Biblia en un año de la forma cronológica, es por eso que Job fue incluido en ese tiempo. Bueno, también recordemos que el Antiguo Testamento es como cada personaje del Antiguo Testamento es un ejemplo, es una advertencia para nosotros. ¿Tenemos que cumplir la ley, como ya lo hemos dicho? No, no tenemos que cumplir. ¿Tenemos que cumplir cada uno de los textos del Antiguo Testamento nosotros? No, es ejemplo, es advertencia, etcétera. Muy bien. Ya que vimos muchas cosas en esta semana y leí, empecé a ver un patrón y se me hizo interesante abordarlo, ¿sí? No sé si decir, cuando digo dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones y raíces de amargura, no sé si ahora decir eso porque va a ser un poco más personal, ¿sí? Entonces, como cristianos, vamos a 2 Corintios, capítulo 6, y ahorita vamos al Antiguo Testamento. Segunda a los Corintios, capítulo 6. ¿Ya estamos ahí? Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos del 13 en adelante, y dice de la siguiente forma, otra vez, ¿quién está escribiendo esta carta? ¿Quién escribió? Pablo. ¿A quiénes? A la iglesia, a los Corintios. ¿Eran judíos o eran gentiles? Gentiles. Había uno que otro judío, pero en su mayoría gentiles. Bien, Pablo hacia una iglesia gentil. Dice a partir del versículo 13, les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Pablo le está diciendo a esta iglesia, les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Esto que es una invitación a qué? A esa unión, al abrirse, a platicar sobre ciertos temas importantes. ¿Sí me explico? Versículo 14 dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Qué está diciendo? Ya estamos viendo en qué tema vamos a hablar. El asociarse íntimamente con los incrédulos, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Al yugo desigual, al casarse en yugo, etcétera. Bien, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir en las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Y la siguiente pregunta, ¿cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios? Porque un verdadero creyente es el templo de Dios. Y si es templo de Dios, como dice aquí, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Hace referencia Pablo a cada uno de los que hemos creído en Cristo. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre de los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo está advirtiendo a los cristianos de no unirse ni crear vínculos emocionales, matrimoniales, con quienes no conocen a Dios. ¿Cómo podrá ser posible que una persona en donde Dios habita quiera unir su vida con alguien que no quiere nada con Dios? Esa es la advertencia que está haciendo Pablo a los cristianos, a los que dicen que han creído. Si dices que has creído, pues Dios habita en ti. ¿Cómo se te ocurre decir a un lado Cristo y a un lado Dios? Y es que
Él realmente o ella es el amor de mi vida. ¿Y Cristo? ¿Y Dios? ¿Sí? Tal vez lo más seguro es de que a lo mejor Cristo no sea la prioridad, ¿verdad? A lo mejor ni has creído, o a lo mejor, como no habita Dios en tu vida, por eso es tan simple desechar a Cristo y casarte con alguien que no conoce a Dios. ¿Me explico? Esa es la advertencia. Pero digamos, cuando Pablo estaba diciendo estas cosas, podría solamente decirlo así nada más de labios para afuera y decir, simplemente, pues se me ocurrió y así les voy a advertir de esto porque pues es malo. ¿Será eso posible? No. Y es ahí donde nosotros como hijos de Dios, como lectores y estudiosos de la Biblia, ¿a dónde tenemos que ir? Al Antiguo Testamento. ¿Donde qué? Nos advierte y es ejemplo. Ya durante estas semanas hemos leído parte Génesis, parte Job, parte seguimos leyendo Génesis, pues vamos a recordar un poquito. Vamos a Génesis capítulo 6. Porque para muchos no podría ser tan grave. Para muchos no podía, cuando se enseña sobre este tema, muchos dicen, sí, cómo no, sí se puede casar en yugo desigual. No, sí, cómo no, no hay ningún problema casarse con una mujer que no ama a Dios. No, no tiene problema casarse con un Brian, ¿verdad? Que no conoce a Dios y no hay ningún problema, ¿sí? Génesis capítulo 6, versículo del 13 en adelante. ¿Qué advertencia nos dice Pablo? ¿Qué nos dijo en Corintios? Que los hijos de Dios prácticamente no tienen nada que ver con los hijos, con las tinieblas, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Génesis capítulo 6 dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolera a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál fue principalmente el motivo por el cual Dios mandó el diluvio? Y lo acabamos de leer. Que los hijos de Dios vieron ¿qué? A las hijas de los hombres. Los hijos de Dios, ¿qué tenían que hacer? Fijarse en quién. En las hijas de Dios. ¿Sí? Y los hombres en pecado, ¿con qué? Pues con los hombres. ¿Sí me explico? Pero Dios, si se dan cuenta, desde el Génesis nos está advirtiendo que el hecho de que los hijos de Dios, ¿sí? Vieran, y es más, eran qué? Visuales, ¿no? Veían que las hijas de los hombres eran qué? Hermosas, ¿sí? Qué interesante que igual dentro de las iglesias a veces pasa eso, ¿sí? A veces los hombres dicen, los jóvenes en una iglesia dicen, es que así con pena, tengo que voltear allá porque las de la iglesia no están muy agraciadas, ¿sí? Porque se van con qué? Con la vista. Las señoritas dirán lo mismo. Es que es más guapo el Brian, ¿ah? Que los jóvenes de la iglesia se van también por lo físico. Entonces, lo físico también pudiera ser una debilidad y un problema. Si nosotros elegimos a una pareja simple, o sea, es importante, pero no tiene que ser lo más importante. Porque si nosotros lo ponemos como lo más importante, no sabemos si realmente ama a Dios, realmente ha creído, realmente busca a Dios. ¿Sí me explico? Realmente se entrega a Dios, pero es la más bonita, ¿verdad? Hasta la más bonita de la iglesia o el más guapérrimo, ¿verdad? De la iglesia, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, si solamente tomamos como
único recurso que será la dueña de mis quincenas, será el dueño de mi corazón simplemente porque es guapo, porque es bonita, puedes llegar a ser nuestra perdición. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es importante notar que desde Génesis capítulo 6, Dios estuvo en contra de esta unión de los hijos de Dios con los hijos de los hombres. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, sigamos adelante. Adelante. Pero es un poquito anterior a esto, cuando el tuvo desigual, ¿no? Pero hablaba en la primera lectura que Ajá, de Corintios. es habla exactamente del matrimonio o también de amistad. Del matrimonio exclusivamente. De la amistad no, porque con nuestro testimonio ganamos a la gente. Sí, de hecho, todo el mundo es, de hecho, el mismo Señor Jesucristo, digo, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno, del mal. Entonces, no es eso, la amistad no, o sea, podemos, de hecho, dice, si tu enemigo te pide agua, ¿qué tienes? Dale. Entonces, no se está refiriendo a la amistad, es a esos vínculos matrimoniales a lo que se está refiriendo. Eso, bueno, unos textos en alguna iglesia escuché bueno, no era pastor, era un hermano líder, hablaba y lo ponía en relación con la amistad. Entonces era como, no te juntes con nadie. Entonces, si fuera así, entonces, ¿cómo llegaría el evangelio a las personas? ¿Cómo les predicarías? Bueno, ese fue parte de mi pregunta, ¿no? Y él decía, pues ellos tienen que venir, tienen que tener la necesidad, ¿no? Pero bueno, ellos pueden ver. Sí, de hecho, si ustedes se acuerdan, en Romanos, donde habla, dice, acerca de aquellos que no conocen, dice, ¿y cómo oirán si nadie les predica? Entonces, no es de que ellos vengan, es de que nosotros tenemos que ir. La ordenanza de Jesucristo dice, vayan, hagan discípulos y sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros somos los que tenemos que ir, no ellos tienen que venir. Entonces, pues qué bueno que ya no va a esa iglesia, ¿verdad? Porque entonces no sé qué le están enseñando, o sea, no sé qué cosas están enseñando. Ajá. No se preocupe. No nos dicen hermanos, a menos que ya fueran bautizados. Y como es así, varios detallitos que dicen, ya dice que Pues le vuelvo a repetir, qué bueno que ya no va a ese lugar. Qué bueno que ya no va a ese lugar y esperemos que pueda seguir creciendo en ella. Sí, adelante. Era como, bueno, la última vez que platiqué con usted, que le comenté que decían, eh, los hermanos de esa iglesia decían, es que vienen los lobos a robarse nuestras ovejas, ¿no? Ah, ok. Ajá. Sí, así es. Cambiemos de tema. Sí, pero entonces es importante. Sí, adelante. Yo creo que una mujer, una jovencita, tiene que estar muy lista en casarse o tener la intención de hacer una amistad con ese fin, de casarse con un creyente. Porque muchos van a la iglesia y son de familias muy importantes en la iglesia, pero solo son asistentes, no son creyentes. Entonces ahí caemos en un error que pues pensábamos que como va a la iglesia, como viene toda su familia, como hasta es maestro de escuela dominical, sí, es creyente y no es así. Sí, de hecho, bueno, ahorita vamos a seguir hablando, vamos a ver otros textos, otros casos dentro de los pasajes que leímos durante esta semana. Y de hecho, quiero yo adelantar, cuando ya tengamos a una pareja aquí que nos diga y que ya se va a casar, yo voy a ser el primero, bueno, junto con los papás, yo voy a ser el primero
de atacar su amor. ¿Sí? Y les voy a hacer las preguntas necesarias, digo, porque, por ejemplo, tenemos jovencitas, ¿sí? Como dice, si viene un lobo rapaz, yo voy a ser el primero que voy a saltar y voy a tratar de defenderlas. ¿Sí me explico? De la forma bíblica, etcétera. Escudriñarla, a ver sus intenciones. Lo mismo de las Kimberlys que puedan venir. ¿Sí? Porque yo también tengo hijos y también, y ahorita vamos a ver unos detalles con otros textos. Entonces, yo sí me voy a meter. Ahora sí, antes de que digan, ay, es que el hermano, es más, ni le digas al hermano que ya, o sea, se va a notar, ¿sí me explico? Y no me van a poder decir que no se los advertimos. No, bueno, a mí es mi caso, ¿sí? Yo era maestra de escuela dominical, él también, pero él era de una familia muy numerosa y muy diezmadora toda la familia. Yo me casé con él y a los años, pues él se casó con otro estando casado conmigo, ¿sí? Y el pastor no nos hizo la reconveniencia, la plática prematrimonial, Ajá. porque su familia de él era muy poderosa. Ajá. Entonces, yo como asistente, como maestra de escuela dominical, dije, Ajá. pues sí, él es porque viene a la iglesia y todo. Sí. Al paso del tiempo, le digo, me entero de que él se casó en otro lado, estando casado conmigo. Entonces, yo creo que uno tiene que fijarse en los frutos de esa persona. Y no porque es una persona asistente y que toda su familia viene, ¿sí? Uno piensa que sí es y no. Y no es así. Y de hecho ese tema ya lo hemos hablado varias veces, en los cuales hay gente que dice que es, pero no lo es. ¿Sí? Gente que puede venir a la iglesia de una forma religiosa, engañando a la gente o hasta engañándose a sí misma, pero realmente nunca ha creído. Y así como su caso, hay infinidad de casos. Por eso es de que, pues, Dios nos permitirá ser muy, quisquillosos. A mí no me va a dar pena. ¿Por qué? Porque yo entiendo la responsabilidad que el Señor me ha dado con la grey. ¿Sí? Y así como vemos, si Pablo así dice, háblenme como si fueran mis hijos. Entonces, ¿yo cómo puedo considerar? Bueno, ellos son mis hijos, ¿verdad? Pero a ellas, ¿cómo las puedo considerar? Como si fueran mis hijas. Las hijas que nunca tuve, las tengo que cuidar. ¿Sí me explico? Así, y tú también puedes considerarte mi hijo, así de cierta forma. Entonces, ¿por qué? Por el mismo cuidado de la grey, ¿sí me explico? Si ese pastor en su momento no lo hizo, él dará cuentas. Pero yo entiendo esa responsabilidad que me ha impuesto mi Señor y yo tengo que tener cuidado de esas situaciones. Por eso hablamos de estos temas, que pueden ser incómodos, sí, me vale, pero la Biblia es la Biblia y se tiene que hablar como se tiene que hablar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pregunta. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? En Génesis capítulo 6. Pensé que me iban a hacer esa pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quién ha escuchado? Una que son los ángeles, ¿qué más? ¿Alguna base bíblica de eso? ¿No? ¿Qué más? De Noé, ¿no? A partir de Set. Ajá. ¿Qué más? Bueno, hay 4 teorías. La primera y la más vieja, inclusive los judíos la enseñaron después de que regresaron de Babilonia. Los judíos fueron los que sacaron el tema de que los hijos de Dios eran ángeles. Ellos fueron los que enseñaron ese. Después, dentro del cristianismo, hubo unos, pero bueno, si fueran ángeles, el mismo Señor Jesucristo más adelante dice que serán como los ángeles, no se casarán ni se darán en matrimonio. Entonces,
¿Pueden ser ángeles? No, no pueden ser ángeles. Después dice la descendencia de Set. Después de que Caín mató a Abel, quedó Set y ahí. Pero pregunta, entonces, ¿eso quiere decir que todo el mundo podría ser hijo de Dios? Y eso va en contra, inclusive, del Nuevo Testamento. Entonces, tampoco podían ser los descendientes de Set. Otra teoría es que esos hijos de Dios se refiere a gobernantes y a reyes. Referente a eso, tampoco tiene mucho sustento bíblico, ¿sí? Y hay otra cuarta, y es la mía. ¿Me permiten explicársela? Lógicamente tiene que ser ¿con qué? Con sustento bíblico. Si no tengo sustento bíblico, entonces no. Es un estudio particular mío. ¿Sí? Si ustedes, ay hermano, está debrayando, ya lo dirán. Pero si en la historia se han querido hacer sus teorías, bueno, yo veo las otras mal. ¿Sí? Pero no digo que la mía está bien, pero es una teoría. ¿Sí vamos bien? Bueno, primeramente vamos a Lucas capítulo 3. Solamente es con un paréntesis, ¿no? Lucas capítulo 3. Vamos a irnos un poquito rápido para que no perdamos el tema. Bien. Lucas capítulo 3, versículo 38. Bien. Ahí en Lucas capítulo 3 estamos hablando acerca de la genealogía de Jesús. ¿Sí vamos bien? Sí. Entonces, él empieza a hablar desde Jesús, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y en el versículo 38 dice, Cainán era hijo de Enós. Enós era hijo de Set. Set era hijo de Adán. ¿Y Adán era hijo de quién? De Dios. Ahí nos está dando un dato importante, ¿no? Nos está diciendo, por lo menos nos está diciendo que Adán era hijo de Dios. Pero entonces diríamos, pero bueno, Adán después pecó. No puede ser Adán. Tiene que ser otras personas que tengan la característica casi propia de Adán. ¿Cómo qué? Como hijos de Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Adán, hijo de quién? De Dios. ¿Sí vamos bien? Ok. Siguiente cita. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. También ya lo hemos leído varias veces. ¿Ya estamos ahí? Dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Versículo 28 es en el cual nos vamos a enfocar. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean ¿qué? Fructíferos y ¿qué? Y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo fue la orden que le dio Dios a Adán y Eva de multiplicarse? ¿Antes o después del pecado? Antes. Mucha gente dice, no, el pecado original fue que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales y eso fue, no. ¿Estaban ellos en qué? En santidad, estaban bien con Dios, estaban siendo obedientes con Dios, estaban bien con Dios, ¿sí? Y Dios les dijo, los bendijo con las siguientes palabras, dice, sean fructíferos y multiplíquense. ¿A qué se está refiriendo? A que tengan hijos. Ahora, Adán era hecho por Dios en santidad y todo, y recibiendo el mandato de Dios, era un hombre biológicamente 100% funcional. ¿Sí me explico? Eva, 100% funcional. ¿Sí? Si cuando muchas veces, fíjense, entonces, ¿en qué momento empezaron ellos su vida sexual? ¿Antes o después?
Antes. Ahora, si muchas veces cuando el Brian y la Kimberly juntan sus amores, pega la primera vez. ¿Qué podría pasar con un hombre 100% funcional, una mujer 100% funcional, recibiendo el mandato de Dios de que se multipliquen y se reproduzcan? ¿Qué puede pasar? Que tengan hijos. Sí, que tengan hijos. Pero ahí no termina la cosa, ¿verdad? Ahí no termina la cosa. Entonces, sigue más adelante, Génesis, capítulo. Ahora, de hecho, en el versículo 27 dice, Dios creó a los seres humanos, dice que, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Por eso es de que Adán era, ¿qué? Hijo de Dios, porque era imagen de Dios, era en santidad, ¿me explico? Había pureza en Adán y Eva, ¿sí? Por eso podían considerarse hijos de Dios, como lo vimos en Lucas. Si vamos bien. Siguiente cita a analizar. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 del versículo 1 al versículo 4 dice lo siguiente. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fuesen, ¿qué? Semejantes a Él mismo, lo que leímos en Génesis capítulo 1. Dios creó al hombre para que fuese a imagen de Él, en santidad, en pureza, etc. Si vamos bien. Versículo 2. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo. Fíjense cómo lo va a referir aquí la Biblia. Fue padre de un hijo que era igual a él. ¿A quién era igual? ¿A Dios o a él? A él. Su viva imagen y lo llamó Set. Pero ese hijo que tuvo Adán y Eva llamado Set, ¿dónde fue? ¿En el Edén o fuera del Edén? Fuera del Edén. Y fuera del Edén, ¿cómo estaba Adán? En pecado, separado de Dios, completamente bajo el enojo de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, a partir de Set, todos los demás humanos, así como dice Romanos, por cuanto la muerte pasó a los hombres, y así pasó a todos, por cuanto todos hemos pecado. ¿Sí? Por eso es de que no podemos considerar a de Set en adelante como hijos de Dios, porque el pecado fue de generación en generación. Si vamos bien. Pero después dice, después del nacimiento de Set, bueno, después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. ¿Cómo se llamaban? No nos dice. Y si no nos dice la Biblia es porque no es importante. Pero tuvieron hijos y tuvieron hijas. Porque por ahí la gente piensa que el hecho de que Adán haya tenido a Caín y Abel, piensan que nada más tuvieron a Caín y Abel. No, tuvieron más hijos, como dice aquí, y tuvieron ¿qué? Hijas. Por eso hay algunos que también preguntan, ¿y de dónde sacó Caín a su esposa? Era una que también había salido de Adán y Eva. O sea, ¿quién? Su hermana. ¿Sí? Ellos en ese momento, fíjense, es diferente el cuerpo humano que ahorita tenemos al que ellos tenían. Era un cuerpo asombroso, era un cuerpo sano, era un cuerpo que no tenía enfermedades, era un cuerpo bien en sangre, no tenían genes malos, no tenían cromosomas o que les faltaran cromosomas, etcétera. O sea, estaban bien. Ahorita ya se unen entre hermanos y no sabe qué va a pasar, ¿sí? Pero en ese tiempo no había problema, porque todo estaba, desde el mandato de Dios era que ustedes reproduzcan, por lógica, iban a tener hermanos. ¿Qué iba a pasar? Se tenían que reproducir. Dios les había dado esa bendición, pero ya después del pecado, todo cambió. ¿Sí me explico? Entonces los hombres empezaron a nacer de cierta forma mal. Pero ahora,
Entonces, como nada más nos dicen Caín, nada más nos dicen Abel, eso no quiere decir que no existieron más hermanos ni más hermanas. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de los de afuera del Edén. ¿Sí vamos bien? Pero ¿cuál es el detalle? Que Adán otra vez tuvo a sus hijos conforme a él, conforme a su semejanza. ¿De qué forma? En pecado, alejados de Dios. Y es de donde venimos todos nosotros. ¿Sí vamos bien? Ok. Seguimos adelante con nuestra investigación. Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Ya estamos ahí? Cuando Dios está juzgando a la mujer, fíjense esta frase, porque también ha sido parte de debate, pero siento que resuelve. ¿A qué voy? Génesis capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y deseará, etcétera, etcétera. Ahí inclusive en la palabra, inclusive en la versión 60, también habla de un que Dios aumenta o multiplicará el dolor. Y uno preguntaría, ¿pero cómo lo va a multiplicar? ¿Cómo sabe si realmente Eva no había tenido hijos? ¿Cómo sabía Eva? Eva necesitaba tener un punto de referencia, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos, te dan cierto dinero o cierto algo, a partir de ahí lo multiplicas. ¿Sí me explico? A partir de ahí lo multiplicas, lo haces crecer. Pero si no tienes nada, no puedes multiplicar absolutamente nada, ¿sí? Pero en el caso de Eva, ¿por qué le dice, haré más agudo el dolor de tu embarazo o de tus partos? ¿Qué nos está diciendo? Que ya había tenido hijos. Si no, no nos habría, diría, a lo mejor sí, por lo mismo de que el cuerpo de Eva era diferente, de cierta forma podemos pensar que pues a lo mejor los embarazos no eran dolorosos, simplemente eran así naturales, sin dolor, sin lo que sufren lamentablemente las mujeres, ¿sí? Pero a partir de ahí, por eso Dios le dijo, y haré más agudo el dolor de tu embarazo. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que posiblemente tuvieron hijos. ¿Dentro de qué? Del Edén. ¿Sí? Y es por eso que cuando llegamos a Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2, por eso dice, porque el Edén no se lo llevó Dios, simplemente ya no impidió que regresara ¿quién? Adán y Eva, pero alguien se quedó allá adentro. ¿Quién pudo haber sido? Los hijos de Adán y Eva dentro del Edén, pero todavía estaban de aquí en el planeta Tierra. ¿Sí me explico? Tristemente, no sé cómo, eso sí es imaginarse, que de repente, así como un David, ¿no? De repente a lo lejos empezaron a ver, como dice aquí, la belleza de las hijas de los hombres. Ahora, el hecho de que Dios se enojara, así que recordemos que Dios no es injusto, ¿sí? Recordemos que Dios no es injusto. Si Dios se enojó con Adán y Eva porque agarraron algo que Dios les dijo que no agarraran y les había advertido, que no agarres. Entonces Dios, si se enojó en Génesis 6 con sus hijos porque vieron y quisieron, entonces Dios les tuvo que haber dicho, no se pueden unir con ellas. ¿Sí me explico? Pero ellos, ¿qué quisieron? Se fueron impactados, etc. De ahí podemos entender por qué cuando estos seres, ¿sí? Bueno, estos hombres directos de Adán y Eva, se casaron con las mujeres de los hombres, genéticamente hubo ciertos trastornos. Ahora no podemos decir que ángeles porque los ángeles no tienen una vida sexual, ¿sí? Si fueran de Set, la misma situación.
Por eso eran cuerpos completamente diferentes, para que tuvieran esta manifestación biológica y que tuvieran estos detalles de grandeza estos hijos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, y pues ya acabé. Entonces, digamos, esta sería como que mi teoría, digamos, mi teoría, digo, eh, es juntar las piezas, digo, no se me hacen lógicas las otras, no veo sustento bíblico en lo que dicen, pero sí veo sustento bíblico en la mía, ¿verdad? Siempre veo sustento bíblico en la mía y bueno, esperemos que puedan, me hayan entendido y pues pueda ser parte de darles solución a varios textos. ¿Sí me explico? Adelante. Yo tengo una duda. ¿Cómo estos hijos de Dios vieron, cómo las vieron? O sea, Ajá, ¿dónde se encuentran? porque el Edén todavía estaba ahí. O No sea, estaba resguardado. sí, estaba para que no entraran. Ah, pero sí podían salir. No sé, pero de alguna forma dice que los hijos de Dios veían. Por eso dije que a lo mejor era como un David que por ahí de repente a lo lejos llegaron a ver o algo, a lo mejor el río que salía del Edén o algo así. Una mujer llegó, es un tipo, ¿qué? Betsabé y se haya bañado y la haya, etcétera. Sí, Entonces no lo los sé. hijos de Dios eran los que estaban en el Edén. Dentro del Edén. Ajá. Sí. Y Adán y Eva ya no estaban en el Edén. No, estaban afuera. Y estos ya estaban castigados. Sí, así es. Y es por eso que, y bueno, y uno dirá, bueno, y entonces, ¿y dónde está el Edén? Ahorita, ¿dónde está? Se fue en el diluvio. Se destruyó. ¿Sí? Porque todos, por eso es de que, ahora, si fueran, recordemos, el castigo fue un castigo humano, ¿sí? No pueden ser ángeles porque Dios no está castigando a los ángeles, ¿sí? Está castigando a seres humanos, así como castigó a Adán y Eva, también a estos los castigó. Porque a final de cuentas, él mismo dice, el mismo versículo dice, y tomaron como esposas a todas las mujeres que quisieron, dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal, y refiriéndose a todos, tanto a los del Edén como los de afuera, en el futuro, la duración, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, generaliza. Tanto son hombres o mujeres dentro del Edén como fuera del Edén. Son lo mismo. ¿Sí me explico? Dice, a final de cuentas, son carne. Sí, tristemente, pero los tenía que crear, pues sí, era consecuencia, así como hemos visto, pues era consecuencia de, ¿sí? Entonces, podemos pensar que pudieran ser, digo, es la teoría que yo tengo conforme a los textos que yo les he compartido, digo, porque no se me hacen ni bíblicos ni coherentes los otros. Tuve que crear yo mi propia teoría. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Adelante. Entonces, ahí viene, porque luego, bueno, una vez me preguntaron que por qué el ser humano vive tan poco tiempo si antes vivía, por ejemplo, eran 800 años, Ajá. 400. Entonces ahí fue la disminución, ¿no? Podría parecer, sí, pero realmente después de Noé, Sem, Can y Jafet, sí fue disminuyendo, pero no así. Y otros creen que más bien se refiere a, porque enseguida aparece Noé, ¿sí? Y de Noé, cuando Dios le dijo que hiciera el arca a que viniera el diluvio, más o menos fueron esos 120 años. Entonces, se refiere más al tiempo en el cual ya iba a venir el diluvio e iba a ser ese juicio. No tanto que cuando se abrieron los cielos, dice que ambos, o sea, la atmósfera antes era, bueno, cuando lees Génesis dice que había agua arriba. Entonces la atmósfera era completamente diferente. Por eso los hombres y las criaturas vivían. Por eso es de que encontramos esos grandes dinosaurios, ¿sí? Porque inclusive los reptiles, algo interesante, muchos reptiles nunca dejan de crecer. Entonces, si vivían durante muchos años, un reptil crecía, 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 crecía y seguía. Y muchos dicen, pero ¿cómo metieron esas cosotas al arca? No,
no metieron esas cosotas. Normalmente se cree que metieron a los dinosaurios, que también entraron al arca aparte, casi de la altura de una oveja o de un perrito, para que pudieran caber. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ese es el tema, pero no me desvíen más. Porque ibas a comentar algo. Mucha gente dice, ¿por qué solamente mencionan a Caín y Abel y a Seth? Ellos fueron después de Edén. Sí. Por eso que se van a notar más. Sí, así es. Y entonces, bueno, Dios se enojó, Dios castigó y trajo el diluvio. Entonces, prácticamente Dios le agrada que sus hijos se mezclen con las hijas de los hombres que no conocen a Dios. No. Y otra cosa interesante, fíjense, si decimos que venían un montón de, que los cuerpos de Adán y Eva estaban bien y la gente se empezó a multiplicar, pues todo estaba bien. Sí, todo estaba bien. Pregunto, hoy en la actualidad, ¿cuántos tipos de sangre existen? ¿No? Ok. Primero, A positivo, A negativo. B positivo, B negativo. Combinación, AB positivo, los difíciles, ¿verdad? AB negativo. Y los que casi todos tenemos, O positivo, O negativo. ¿Cuántos son? 8. ¿Sí? Son 8. Fíjense, son 8. 8. Noé, su esposa. Sem, su esposa. Cam, su esposa. Jafet, su esposa. ¿Cuántos son? Y de ahí venimos todos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, nada más es ponerse a estudiar un poquito. Pero esa es el próximo año se los voy a volver a preguntar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, todo eso es maravilloso, ¿se dan cuenta? Es maravilloso, coincide, y por eso digo, la Biblia es la palabra de Dios. No podemos desconfiar de ella, ¿sí? Y lo que nos advierte, realmente nos advierte, ¿sí me explico? ¿Sí? Y tener cuidado y ver los buenos y los malos ejemplos y tomar buenas decisiones. Muy bien, pues ahora, gracias, déjenme, por permitirme compartirles, ahora ya déjenme seguir con el tema. Muy bien. Vamos ahora a Génesis capítulo 9. Y vamos a ver un contexto de lo que vamos a seguir viendo. Génesis capítulo 9, versículos del 20 en adelante. Génesis capítulo 9, versículos del 20 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. 25. Entonces maldijo ¿a quién? A Canaán, hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, que Dios extiende el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem. Qué interesante. Canaán, recordemos que está recibiendo ¿qué? La maldición, ¿sí? Sem, ¿de dónde viene Sem? Sem, bueno, de donde vienen los semitas, ¿verdad? Vimos la semana pasada toda esa área, Jesús fue semita, etcétera. Y Jafet es de donde venimos nosotros.
Entonces, qué bueno que Dios no nos ha castigado, que realmente seamos parte de Jafet. Bueno, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años más después. Bueno, era importante notar esto porque entonces quiero que entendamos, Canaán tenía una ¿qué? Maldición. ¿Iban a prosperar y estaban bien delante de Dios? No, tenían una maldición. ¿Sí me explico? Vamos ahora a Génesis capítulo 24. Tuvimos que leer ese texto para entender ahorita. Génesis capítulo 24. ¿Ya estamos ahí? Del versículo 1 al versículo 8. Dice lo siguiente. Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor Dios, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres que cananeas. ¿Por qué Abraham no quería que su hijo se casara con las mujeres cananeas? Porque tenían una maldición. Y recordemos que Dios le dio a Abraham promesas, ¿verdad? Le dio a Abraham promesas que si sus hijos se casaban con alguien que tenía cierta maldición, ¿iban a recibir las promesas? No, no. ¿Sí? Por eso es de que advierte, ¿y de dónde venía Abraham? ¿De qué familia? ¿De los de Sem, Cam o Jafet? No, Sem. Abraham venía de los de Sem. ¿Sí? Entonces, y en cambio, versículo 4, en cambio vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra ahí una esposa para mi hijo Isaac. ¿Quiénes serían sus parientes? Todos los que vienen de la descendencia de ¿quién? De Sem. ¿Sí? Ni de Jafet, ni de menos Canaán. Tenían que ser de la familia de Sem. ¿Sí vamos bien? Después dice, el siervo preguntó, ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? Y dijo, no, contestó Abraham, procura no llevar nunca a mi hijo allí. ¿Por qué? Porque recordemos que parte de los parientes ¿de dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos, ahí su padre llamado Taré se los llevó, él mismo se los sacó, llegaron a Aram, ahí murió Taré, ahí emprendió nuevamente Abraham hacia la tierra prometida, y después dice, entonces estaban en Harán, y porque en el versículo 7 dice, pues el Señor Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Entonces era forzoso que esta mujer viniera a la tierra prometida. Isaac no tenía que ir, porque si iba a perder ¿qué? Las promesas de Dios. ¿Sí me explico? Por eso no podía ir. Y por eso Abraham dice, no, que no vaya, sino que ella sea la que venga. Él enviará un ángel delante de ti y te entregará, y te encargará de que te encuentres ahí con una esposa para mi hijo. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo. Pero fíjense, bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. ¿Por qué? Porque era el hijo de la promesa. ¿Sí? No podía, ¿era Ismael? No, era Isaac, el hijo de la promesa. Y no podían sacar a Isaac del lugar de donde Dios los iba a bendecir, porque si no, las promesas de Dios no se iban a cumplir. ¿Se podía casar con las cananeas? Peor. ¿Sí? Porque ellas tenían una maldición.
¿Sí me explico? Entonces, de la misma forma que el Señor se enojó porque sus hijos en Génesis capítulo 6 le desobedecieron y Dios al final se encargó y hizo juicio, ahora, ¿qué estamos viendo ahora en Génesis capítulo 24? Prácticamente la misma situación. Un padre tiene que preocuparse, ¿por qué? Por sus hijos. ¿Por quién va a ser la nueva Kimberly, ¿verdad? O el nuevo Brian, ¿sí? O que no sean así, o que sean, ¿quién va a ser el Moisés, ¿verdad? O quién va a ser la Betsabé, la Sara. Sí, ¿sí me explico? Entonces, pregunta, como padres, ¿tenemos la obligación de ver, indagar, estorbar, checar con quién se juntan nuestros hijos, con quién se juntan nuestras hijas, con quién hay ciertas tendencias ahí de cosas así? Sí, como padres tenemos la obligación de encargarnos y de ver con quién los pretendientes de mis hijas, las pretendientas de mis hijos. Es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, sería sacarlos de fuera de qué? Del lugar de bendición, lejos de la promesa, ¿sí? Y no creo que los Bryans y las Kimberlys de allá afuera sean bendecidos por Dios, ¿verdad? No. Ellos tendrían que, ¿qué? Sí. Ana Paula tendrían que, ¿qué? ¿Sí? Sara, Camila, entrar, entrar. Joab, tendrán que entrar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque sería en la iglesia el lugar de qué? De bendición, que hay los riesgos, como dice la hermana Rosa. Pueden haber personas que tengan ciertas malas intenciones, pero para eso está el hermano Luis Eduardo, que con mucho alegría y regocijo les va a estorbar. ¿Sí? ¿Por qué? Por tener cuidado. ¿Sí me explico? Sí, por tener el cuidado. Pero sí, un padre tiene la obligación de ver ese detalle y de preocuparse por las parejas o las futuras parejas que sus hijos o sus hijas van a tener. ¿Por qué? Porque si no, vamos a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. ¿Qué pasaría? Ya lo vimos en Génesis capítulo 6, las consecuencias de cuando los hijos son desobedientes y se van se casan en yugo desigual, hay juicio de parte de Dios. Aquí después vimos el carácter que tiene que tener un padre referente a las parejas de sus hijos. Y ahora vamos a Génesis capítulo 25. Igual vamos a ver un poquito de contexto. Vamos a ver las consecuencias cuando un hijo es desobediente y tiene en poco las bendiciones de Dios. Génesis capítulo 25 del 29 al 34. ¿Ya estamos ahí? Dice, cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, ¿quién era Esaú y quién era Jacob? Hijos de Isaac eran hermanos, ¿sí? ¿Quién nació primero? Esaú y Jacob. Bueno, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. También esta palabra Edom es importante, la vamos a ver más adelante. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me voy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Él no entendía que por ser hijo mayor de Isaac, en él iban a ser las promesas. Todos los hijos mayores son los que recibían prácticamente la herencia mayoritaria,
¿sí? Así era la tradición. Entonces Esaú, él era el que iba a recibir de cierta forma las promesas. Pero después dice, me estoy muriendo, ¿de qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Entonces, realmente los de teología reformada dicen que Dios, hablando acerca de la predestinación, no dijo, Dios dijo, no, ¿qué? Amé a Jacob y desprecié a Esaú. No. Dios sabía cómo era Esaú. Dios sabía cómo era Jacob, ¿sí? Pero también sabía que Esaú iba a tener esta actitud. Sabía Dios que con Esaú no iba a poder trabajar. No iba a hacer en él las promesas, sino ¿en quién? En Jacob. ¿Sí? Por eso es de que aquí la misma Biblia dice, así mostró desprecio a sus derechos de hijo mayor. No le importó tener esos derechos, no le importó las promesas de Dios. Y eso es interesante, despreció las promesas y las bendiciones que Dios iba a tener para él. ¿Me explico? Las despreció completamente por un plato de lentejas. Seguimos adelante. Génesis capítulo 26, versículos 34, 35. Cuando Esaú, ¿ya estamos ahí? Sí. Génesis 26, 34, 35 dice, cuando Esaú tenía 40 años, se casó con dos mujeres hititas, Judit, hija de Beri, y Besamat, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y de Rebeca. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Abraham con Isaac? Él estuvo atento para que la nuera que iba a tener él fuera una mujer que buscara a Dios, que alabara a Dios, que tuviesen la misma fe, que tuviesen la misma forma de pensar. ¿Sí me explico? Simplemente que alabara a Dios. Pero algo que no hizo Isaac fue advertirle a Esaú. ¿Sí? ¿Esaú qué hizo? Se casó con ¿quiénes? Con unas hititas. ¿Y de dónde vienen las hititas? Vamos a Génesis capítulo 10. Rápidamente. Génesis capítulo 10, versículo 15. ¿Ya estamos ahí? El hijo mayor de Canaán, estamos hablando de la genealogía de Cam, el que recibió la maldición, ¿sí? El hijo mayor de Cam fue Sidón, antepasado de los sidonios. Canaán también fue antepasado ¿de quién? De los hititas. Entonces, las hititas o con las mujeres que se casó Esaú, ¿eran hijas de la promesa o eran hijas de la maldición? De la maldición. ¿Cómo era su carácter? Hasta maldito, ¿verdad? Dirían, maldito, porque dice, pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y de Rebeca. ¿Por qué es importante que, así como Abraham, por qué es importante que un papá se ponga así, dirían, muy vigilante de los prototipos que puedan tener nuestros hijos o nuestras hijas? ¿Por qué? Porque no solamente se casan con ellos, también con la familia. ¿Sí? Y si yo quiero hijos felices, me tengo que encargar de que sean felices y que aún así dentro de la pareja, que sea un hijo de la bendición, no un hijo de la maldición.
¿Sí me explico? Porque si yo no me pongo recio y no pongo cuidado a lo que mis hijos y hijas están haciendo, voy a tener yo por permitirles eso, yo como padre o como suegro en un futuro, voy a sufrir lo que las nueras o los nueros puedan hacer. ¿Sí me explico? O sea, no es algo para echar de menos, ¿sí? No es algo para decir, ay, sí, pero eso dice en la Biblia. No. Recordemos que el Antiguo Testamento es para advertirnos, ¿sí? Y de que veamos las consecuencias de lo que puede pasar si nosotros dejamos que nuestros hijos se vayan, que vean nada más por ver o que se alejen del lugar de donde está la bendición. ¿Sí me explico? Entonces, tristemente, y muchas de que lamentablemente muchos padres han dejado, no han sido diligentes en el cuidado de sus hijos, lamentablemente, muchas veces a las hijas son abandonadas, los hijos o son abandonados. Matrimonios rotos. ¿Por qué? Por el yugo desigual. ¿Sí me explico? Todo por buscar personas lejos de las bendiciones de Dios. Génesis capítulo 28, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Génesis capítulo 28, versículo 1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna de estas mujeres que cananeas. Ahí sí le advierte, porque lamentablemente, ahora sí que a Isaac sí se le barrió con Esaú. No le advirtió. No hizo lo mismo que su padre Abraham hizo con él. Lo dejó. Y ahí podemos ver los dos lados de la moneda. ¿Sí? A Esaú no le advirtió y tuvo ahí unas nueras que fueron la consecuencia de sus malas decisiones, de su mal cuidado para con sus hijos. ¿Sí? Después dice, otra vez, no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. Ahí, ahora sí, Jacob, Isaac, sí, Isaac llamó a Jacob para advertirle. De ahí nos saltamos al versículo 6 al 9. Dice lo siguiente, Esaú se enteró de que su padre Isaac había bendecido a Jacob. ¿Por qué? Porque era el hijo de la promesa, ¿sí? Y lo había enviado a Padán Aram para que encontrara a una esposa y que le había advertido a Jacob. ¿Por qué lo había mandado allá? Porque iba a ser una hija de la promesa también. Dice, no te cases con ninguna mujer cananea, porque era una mujer con maldición. Versículo 7. También supo que Jacob había obedecido a sus padres. ¿Por qué Dios no podía trabajar con Esaú? Porque Esaú no era obediente. Si no era primeramente obediente a sus padres, no iba a ser obediente para Dios. Pero Jacob sí era obediente a sus padres. ¿Iba a ser obediente para Dios? Sí. ¿Sí? Entonces, también supo que Jacob había obedecido a sus padres y se había ido a Padán Aram. A Esaú ya no le quedaban dudas de que su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Hasta apenas se dio cuenta. Hasta apenas se dio cuenta. ¿Sí? A pesar, no sabemos qué le hacían las nueras a Isaac y a su esposa, pero hasta apenas se dio cuenta de que no eran compatibles, ¿no? Bueno, versículo 9. Por lo tanto, fue a visitar a la familia de su tío, ¿quién? Ismael. ¿Ismael es parte de la promesa? No. ¿Quién es? Isaac. Y de hecho, cuando Abraham pensó que Ismael era por medio de Ismael iba a ser la promesa, Dios le dijo, no, es a través de Isaac, no de Ismael. Y otra vez, el buen amigo Esaú, pues las volvió a meter, dice, por lo tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael
y se casó con una de las hijas de Ismael, además de las esposas que ya tenía. ¿Cuántas tenía? 3 ahora. Su nueva esposa se llamaba Maalat, era hermana de Nebaiot e hija de Ismael, el hijo de Abraham. ¿Fue quién? Con su prima. ¿Sí? Pero otra vez volvió a elegir ¿qué? ¿Bien o mal? Mal. Bueno, al menos ella no ¿Sí? tenía, tampoco tenía la misma. Pero no las promesas directamente de Dios que Dios le había dado a Abraham. Pero sí hay algo bien interesante. Hay algo bien interesante. Vamos a Abdías, capítulo. Abdías nomás tiene un capítulo. Abdías, profeta Abdías. ¿Cómo era llamado Esaú? ¿Recuerdan cuando le dio las Edom? Muy bien. ¿Qué va a pasar con Edom? ¿O qué pasó con Edom? Abdías, ¿sí está en su Biblia? Sí, porque yo no la encuentro, la mía no. Sí, yo sí, yo sé. Sí, sí me sé la Biblia. Es que luego se me pegan las páginas. ¿Más? Ay. No está. No, sí. Sí, ahí está. Sí, como es de los chiquitos se pierde. Muy bien. Entonces, Abdías, no tiene capítulos, nada más es un solo capítulo, nada más son los versículos. Abdías, versículo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de ¿quién? A Edom, descendientes de ¿quién? Esaú. Muy bien. ¿Qué pasó con ellos? Hemos oído un mensaje del Señor que un embajador fue enviado a las naciones para decir, prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos ¿a quién? A Edom. Y el Señor le dice a Edom, te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada, has sido engañada por tu propio orgullo, porque etcétera, 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 etcétera. Versículo 6. Registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de Edom. Se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos. Y esto está haciendo referencia, ¿quiénes les iban a hacer esto? Los babilonios, porque Edom estaba cerca de Israel. Entonces, tanto los babilonios, tanto iban a atacar a Israel, como todas las demás ciudades alrededor. Y una de ellas era Edom. ¿Sí? Entonces, Dios le está advirtiendo a Edom que también va a ser atacada por su pecado también. Versículo 18 dice lo siguiente: el pueblo de Israel será un fuego violento y Edom un campo de hierba seca. Los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo. ¿Sí? Y bueno, y hasta ahí. ¿Sí? Entonces, la nación e históricamente hablando, la nación de Edom terminó en el año 126 antes de Cristo, conquistada y judaizada por Juan Hircano. De hecho, si recuerdan Herodes el Grande, aquel que mandó matar a los niños, como nación se terminó en ese año 126, pero es considerado Herodes el Grande fue el último edomita. Y no solo eso, sino que como fue gobernador y todo eso, pero estaba más judaizado que otra cosa, pero es considerado como el último edomita. Entonces, ¿qué podemos ver? Que desde Génesis se revela un patrón constante. Las alianzas matrimoniales fuera del pueblo de Dios llevan a la pérdida espiritual, sufrimiento familiar y desviación del propósito divino. ¿Se dan cuenta?
O sea, no es para menos el que nosotros estemos viendo este tema, es importante. Y ya por último, les prometo que ya es por último, vamos a libro de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento. No se preocupen, no voy a hablar de Malaquías 3:3, donde habla de los mismos ofrendas. Es Malaquías capítulo 2. ¿Sí? Y vamos a ver el proyecto final de Dios, que también otra vez el Antiguo Testamento es que nuestro ejemplo, nuestra advertencia. Malaquías capítulo 2, versículo 15 dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu, ¿ustedes son de Él? ¿Y qué es lo que Él quiere? Refiriéndose a Dios, referente a ese vínculo matrimonial. De esa unión quiere hijos que ¿qué? Que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. ¿Cuál es el propósito que quiere Dios por cada matrimonio o cada unión? Que se tengan hijos. ¿Para qué? Que busquen y que honren a Dios. ¿Dentro de qué? De las promesas de Dios. Pero si hay yugos desiguales, ¿qué va a pasar? ¿Los hijos cómo van a estar? ¿Bien cimentados en algo? No, no van a saber ni qué. Papá dice una cosa, mamá dice otra cosa, los abuelos dicen otra cosa. ¿Cómo crecen? Completamente confundidos, desorientados. Por eso es importante que como padres vigilemos, estemos atentos a esa situación con nuestros hijos, porque nos vamos a ahorrar muchos problemas. Nos vamos a ahorrar el ver a nuestros propios hijos que ya cuando toman esa decisión, muchas veces tristemente ya no podemos hacer nada y sabiendo que se van a ir al infierno, ¿sí? Sabiendo eso, ¿sí? Porque se estarán saliendo del lugar de las bendiciones de Dios. ¿Me explico? Por eso es importante. Si realmente has creído, si realmente hemos creído, nuestra prioridad siempre tiene que ser Dios. Y que si nos unimos en matrimonio con una persona, tiene que ser de esa unión. Parte de nuestra unión es que quiere, Dios dice, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Ese es parte del propósito de nuestro matrimonio. No echemos a perder nuestra vida por malas decisiones. No echemos a perder la vida de nuestros hijos si no les estorbamos. No echemos a perder nuestra vejez, ¿sí? Por andar atendiendo problemas que en su momento los pudimos haber solucionado por no estorbarle a nuestros hijos, orientarles y enseñarles que deben de buscar más bien donde está la bendición de Dios y no afuera con los hijos o las hijas de los hombres, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Vamos a orar para terminar.